Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio Torreón. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar para hablar en esta ocasión de un tema pues que sigue en el reflector, ¿no? De muchos medios de comunicación, en el reflector de muchas discusiones, como es el tema migratorio, a raíz evidentemente de la entrada a la presidencia de Donald Trump y toda su política antimigratoria, ¿no? Sobre todo ya hemos hablado del tema de la cancelación de la aplicación CBP One, ¿no? Que permitía a los migrantes, a las personas migrantes solicitar refugio, ¿no? De alguna forma una entrada ordenada y legal de la migración, pero pues con ello y con toda la situación que está ocurriendo, sobre todo el llamado método Trump de amenazar para lograr ciertos objetivos, amenazar en este caso con la imposición de aranceles a distintos países, bueno, a Canadá, México, pues ya tuvo un primer efecto que fue el despliegue de más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera mexicana, y para ello hemos invitado a Ismael Bárcenas Orozco, profesor, maestro aquí en Ibero Torreón, jesuita, conocido como Mayo. Mayo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muy contento de estar aquí en cabina con el auditorio aquí en Ibero Radio Torreón. Gracias, Mayo. Bueno, nada más rápidamente les comento. Mayo Ismael Bárcenas, maestro en Filosofía y Ciencias Sociales y máster también en Filosofía de Humanismo y Trascendencia, ¿no? Y lo hemos invitado también a propósito de un pronunciamiento que tuvo el sistema universitario jesuita sobre pues la situación precisamente de las personas migrantes con las nuevas administraciones presidenciales de México y Estados Unidos, y queremos preguntarle al Mayo cuál tendría que ser la postura primero de las iglesias, me atrevería a decir no solo la católica, ¿no? Las iglesias como tal, ante este fenómeno migratorio, ¿no? Sí, mira, a ver, al ser nosotros, la Ibero, el ITESO, el SUG, universidades llevadas, confiadas por la Compañía de Jesús, y la Compañía de Jesús siendo una congregación de la Iglesia Católica, yo diría junto con otras iglesias católicas serias, la luterana, episcopal, hay varias que, pues a ver, de fondo como iglesias lo que estamos siguiendo es el mensaje, la persona de Jesús de Nazaret, y creo que Jesús lo tenía como muy claro, ¿no? O sea, hay que estar a favor de las víctimas, de los desfavorecidos, de los que están en una situación vulnerable, y tal cual. Así fue Jesús. O sea, tiene una parábola como muy bonita, la del buen samaritano, en donde una persona está golpeada, herida, a un lado del camino, y de fondo lo que resalta de este samaritano, esta persona que lo ayuda, y que él, por así decir, por ahí va su línea, es: tenemos que ayudar al prójimo, sobre todo al que está en una situación de desventaja. Y entonces los migrantes pues son de esta población que precisamente está en desventaja. Claro. Es un fenómeno muy complejo, muy adverso, muy difícil, sí, pero creo que la manera en que lo está enfrentando Donald Trump, bueno, ya lo conocemos el personaje, de lo que he estado escuchando, leyendo sobre él, bueno, ya tuvimos un rato de él, ahora en esta segunda parte, a ver, hay que ubicarlo como una persona visceral, o sea, no esperes en él un estadista. Yo creo que este tema de la migración, un tema contemporáneo, que de alguna manera, bueno, nosotros somos país migrante, claro. Y también somos ahora un país donde pasan muchos migrantes, pero el tema de la migración está en todos lados, o sea, el tercer mundo migra al primer mundo, y creo que la manera de enfrentarla sí tiene que ser como muy compleja por varias vías, pero no esperes en Trump un estadista que está viendo de aquí a 40 años cómo podemos ir enfrentando esta situación. Él más bien es de mecha corta, de muchas ocurrencias, de que quiere resolver todo pronto con lo que en ese momento se le ilumina. Entonces creo que esta situación tan compleja se está volviendo muy difícil porque quieras que no, activa los resortes de la xenofobia, activa los resortes del odio y por ejemplo,
a ver, siendo yo de Fresnillo, Zacatecas, muchos de Zacatecas viven en Estados Unidos. Tengo por lo menos una compañera de prepa, que esto lo digo porque en el grupo de WhatsApp de prepa le preguntamos cómo estás ahí en Los Ángeles, y ella lo que dice, mira, estamos bien, o sea, nosotros tenemos papeles, pero sí ves los supermercados vacíos, incluso las escuelas, o sea, sí hay mucho miedo. Y sí hay una sensación de que en cualquier momento puede llegar el ICE o este departamento ahí de migración de parte de Estados Unidos, que puede llegar a tu casa a tocar y a sacar a la gente que está ahí. O sea, hay una sensación de miedo. Entonces, yo creo que para mí a veces el tema de Donald Trump está consciente de la consecuencia que viene al tomar tal decisión. O es simplemente así como decimos, el borras que se aviente y no sabe qué es lo que va a venir después. Creo que él negocia como bullying, o sea, él te va a poner una cosa exagerada, absurda, ilógica, y te va a dar un manotazo en la mesa para asustar, de tal manera que de ahí en adelante empiezas a negociar y empiezas a bajar la guardia, claro. Diciendo, viene con todo y no se mide, ¿verdad? O sea, si es capaz de apretar el botón de la bomba atómica, por así decir, estoy exagerando, pero dices, es que con él todo es posible. Entonces, ante eso, pues tienes que hay que negociar, aunque sean cosas que desde cierta inteligencia mínima dirías, es que esto no va a ayudar, no beneficia. Pero bueno, ese es Trump. Bienvenidos a la segunda etapa de Trump. Claro. Y en ese sentido, a ver, es importante esto que mencionas, porque dentro de estas negociaciones, ya lo decía, ¿no? O sea, hay una amenaza con la imposición de aranceles y él logra un acuerdo que es un despliegue militar, ¿no? No es otra cosa que un despliegue militar a la frontera. 10,000 elementos que no va a detener la migración. No lo va a detener, no lo va a detener. Entonces es un asunto que simplemente está en el discurso, en la narrativa, pero que no atiende, y pareciera cliché, pero no atiende el problema de fondo. No atiende el problema de fondo, es algo que se resuelve de manera emergente y urgente. Si acaso es una cosa simbólica y disuasiva, en el sentido de decir, sí, mandas un montón de soldados a la frontera sur por parte de nosotros de México, a la frontera con Guatemala, simplemente para avisarles a los migrantes de que ya no se vengan porque ya está muy complicada la situación. O sea, sí me parece que es como una cosa simbólica, no resuelve el problema. O sea, démonos cuenta que son países rotos los que están expulsando gente. O sea, Venezuela últimamente lo que más, pero de entrada también la pobreza de Centroamérica, y es una cosa como muy compleja, y se puede atajar, sí, pero desde otras maneras, tienes que generar una nueva economía casi en estos países, pero con soldados allá abajo no se va a poder resolver el problema. Claro. Es algo simbólico. Ahora, ¿cuál tendría que ser la postura? Ya hay una reacción por parte del gobierno mexicano, que es mandar más elementos, ¿no? Fíjate que estaba checando las estadísticas de detención. No le llaman detención el gobierno mexicano, como tampoco el gobierno de Estados Unidos, pero no es otra cosa que eso. Detención de migrantes le llaman presentaciones de migrantes o de extranjeros en una situación irregular. Fíjate, en 2021 hubo 185,319 eventos de presentación de extranjeros por no acreditar su situación migratoria. Esto según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Para 2023 sumaron 563,000. O sea, hubo un aumento. Para 2024, hasta agosto nada más, se habían registrado 719,569 eventos de presentación, que insisto, no es otra cosa que una detención de un extranjero en una situación irregular migratoria, ¿no? O sea, lo que vemos es que esta fuerza sí está al menos traduciéndose en detenciones de migrantes en condiciones irregulares, ¿no? ¿Cuál tendría que ser la postura o la política del gobierno mexicano frente a esta situación, a este fenómeno? Porque lo que vemos ahorita es que México se está convirtiendo en el muro de Estados Unidos. Sí, y así lo dijo Trump. O sea, mira, a ver, ciertamente, no, pues sí está muy compleja la cosa. Sí somos un país de tránsito,
pero no sé si una de las opciones ante este evento que se está presentando es pues que de ser un país de tránsito pasemos a un país que recibe migrantes y que pues que aquí se queden. O sea, no sé si esa sea por lo menos temporalmente, y el detalle es que tienes que negociar, tienes que ver sobre todo con los países de origen. Es una situación muy dramática. Y a ver, lo relaciono con... A ver, aquí en Torreón tenemos la Casa del Migrante. Ahí estamos, o sea, la Ibero, la parroquia de San Judas, en un proyecto conjunto a los migrantes que pasan por las vías del tren, darles comida, darles un espacio para que se bañen y para que tengan nueva ropa. Uh-huh. Entonces, ahí tienes, bueno, por ejemplo, hace poco que vi a un padre de los de San Judas, a Miguel Peón, él me decía que ha bajado ahorita el número de migrantes que han pasado, porque ante esta situación política en Estados Unidos y ante esto que nos han pedido, o sea, claro que ya las caravanas de migrantes pues ya no se están desanimando. Pero por otro lado también allí en alguna vez que fuimos de aquí de la dirección en donde estoy, sí me decía la directora del centro de día, Conchis, que, o sea, es que es un detalle que me llama la atención. Dice, por ejemplo, me dice, el otro día vino una persona muy herida con los pies llenos de ampollas, y cuando lo primero que me dijo al llegar, dice, soy de Venezuela, soy doctor, soy médico. Uh-huh. Y le mostraba así como, veme cómo estoy. Ahora, el detalle es que esta persona en Venezuela está huyendo, a lo mejor por situaciones políticas, muy probablemente por situaciones económicas, lo mismo que pasa con los otros países de Centroamérica, situaciones de violencia con las maras, de pobreza extrema. El detalle es que el problema sigue y la persona, yo pienso en este doctor, en qué situación tan desesperada se encontraba que dijo, me voy, con todas estas adversidades que se presentan. El detalle es que esa situación sigue estando presente ahorita. Claro. Eso no se está resolviendo. Por un lado puedes decir, pues esos son problemas de Venezuela, es un problema de Nicaragua o de Haití, uh-huh, o de estos países que están expulsando gente, o es un problema de Guatemala o de El Salvador. Pero al mismo tiempo, pues en esta aldea global son problemas de ellos, pero con esta vecindad que tenemos también de alguna manera son problemas para nosotros. Claro. Entonces, pues a lo mejor tienes que ver maneras de integrarlos, no sé si de manera definitiva al país, o por lo menos que te quédate aquí 5 años mientras se resuelve tu situación y luego ya ves qué pasa, ¿no? Sí. Digo, tratando de dar como una cosa que decir, a ver, ¿cómo se puede atender realmente esto? Y que no nos gane solamente el efecto Trump, ¿verdad? Uh-huh. No sé, así de bote pronto. Claro. Bueno, estás platicando con Ismael Bárcenas, el padre Mayo, sobre este tema de la situación migratoria en México ante las distintas políticas, tanto de los Estados Unidos como la política en México, ¿no? Y mencionábamos en un inicio que el sistema universitario jesuita había realizado un pronunciamiento sobre esta situación. Leo rápidamente una parte, dice, ante más de media docena de proclamas y acciones ejecutivas y en vísperas de seguir articulándose de manera más amplia para defender vidas dignas en movimiento con la red jesuita con migrantes en México y a nivel Centroamérica, Norteamérica, consideramos que los mensajes de miedo, los discursos de odio, las acciones de intimidación y las prácticas de discriminación que explícita e implícitamente integran las nuevas políticas migratorias violentas impuestas desde Washington nos alejan drásticamente de avanzar hacia las soluciones integrales o más comprensivas que garanticen la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas migrantes. Está muy claro, ¿no? El tema de hablar, ¿no? De entender cuáles tendrían que ser las soluciones integrales de fondo, lo que hemos hablado, y el tema del respeto a los derechos humanos, ¿no? Sí. Y al final dice, extendemos una sincera invitación a todas las universidades del país y demás centros educativos en otras regiones del mundo y nuestras fronteras más próximas, así como a los diversos sectores de la sociedad mexicana y la comunidad internacional, particularmente a sectores empresariales, sindicales, religiosos, entre otros, a conformar, integrar y robustecer alianzas, redes, mesas y espacios de diálogo
colaborativo que apunten a la paz con justicia social. Y en ese sentido, Mayo, te pregunto, desde la universidad, ¿no? A propósito también de este exhorto que hace el SUG, ¿qué podrías profundizar sobre el papel, la postura de las universidades en torno a este tema? Pues mira, yo creo que es muy importante porque, a ver, todo esto que lo hemos estado platicando se desata de un personaje que no precisamente pondera la inteligencia, sí. No ciertamente, digo, a ver, es un hombre visceral de ocurrencias. Y yo creo que ante este problema tan complejo lo que se requiere es una visión que pueda ver con nitidez lo complejo de la situación y que de entrada, por un lado, describa, analice el problema y empiece a bosquejar posibles soluciones a corto, mediano o largo plazo. Entonces yo creo que el papel de la universidad es muy importante para analizar de entrada este momento como se encuentra, ver las situaciones así, los focos rojos, las red flags que se están presentando, o sea, como lo señala el SUG, o sea, ver toda esta xenofobia que se está desatando, este miedo, este odio, tanto en Estados Unidos ahorita, por un lado también como esta manera de que está avanzando la extrema derecha a nivel global, sí. Y que tiene estas propuestas como tan drásticas y radicales, pero que no resuelven, o sea, te ayuda para ganar votos. Entonces yo creo que también la universidad está para ver el presente, para ver el pasado, para ver el futuro, para empezar a ver cuáles pueden ser las soluciones, pero desde el analizar, desde el reflexionar, desde el argumentar, desde el proponer, desde el encauzar ayudas inmediatas, como viene siendo con nosotros en la Ibero de Torreón con la Casa del Migrante, y también analizar el personaje, o sea, Donald Trump es un narciso, es un narcisista, o sea, entonces yo no sé si a lo mejor, por ejemplo, ahí la psicología nos puede ayudar, claro, cómo enfrentar a un narcisista manipulador. Pues ahí la universidad puede aportar mucho a la sociedad en este sentido para iluminar lo complejo de esta situación. Oye, sobre este discurso de odio racista, ¿tú ves algunos riesgos ya en la sociedad? O sea, que se esté impregnando ese discurso. A ver, en Estados Unidos sí. Acá quizá todavía no. Okay. Pero date cuenta que, a ver, por un lado, por ejemplo, estamos aquí en Torreón, ¿no? O sea, aquí en la ciudad hubo mucha migración en los 20s, en los 30s, de árabes, de españoles, de otras, de chinos también en su momento. Claro, sí. Que ahí también tenemos un evento difícil. Ahora está llegando como esta oleada de migrantes centroamericanos, venezolanos. El punto es que si no pueden pasar a Estados Unidos, probablemente se queden acá. Y de repente, a ver, en Saltillo alguna vez escuché un comentario, o sea, no viene al caso, pero viene al caso, de cierta parte de la ciudad de Saltillo que decían, ay no, eso es Corea. O sea, que es donde está toda la gente que trabaja en la manufactura de carros de la Kia. Y yo digo, o sea, quieras que no, es un comentario que trae algo de xenofobia. Por supuesto, sí. Entonces acá de repente cuando digamos, no, ¿para qué vas allá? Eso es Maracaibo, o sea, eso es Caracas. O sea, si se empiezan a quedar estos grupos aquí, de repente va a brincar la xenofobia, va a brincar el racismo. O sea, nosotros como mexicanos sí somos muy solidarios, pero como todos seres humanos o todo grupo humano, también tenemos este germen de racismo, que pues ahora los vemos pasar, pero si se quedan, puede ser que sí empiece a haber detalles de estos temas, ¿no? Sí. Lo hay, o sea, de repente que también, o sea, por ejemplo, ha habido en la Ciudad de México grupos de extorsionadores que son colombianos, está el tren de Arauca. Aragua, ¿no? Aragua, entonces, sí son realidades, pero el punto es que veas a todos los venezolanos como si fueran parte de esta pandilla. Por supuesto. O a los colombianos también, como si fueran secuestradores, o sea, el punto es que sí se nos puede detonar el racismo en cualquier momento si esta cosa se vuelve cada vez más compleja, y sobre todo los ves de paso, pero ya que se queden aquí, sí es un tema latente. Oye, sobre todo a propósito del exhorto que hace el SUG a distintos sectores, incluido el empresarial, por ejemplo, aquí en Coahuila ha sido palpable en otras ocasiones. Recordarás, por ejemplo, cuando estas caravanas que se han presentado de migrantes, tuvieron como efecto el cierre de las fronteras, ¿no? O sea, Estados Unidos decía, bueno, son 5,000, 7,000, 10,000 migrantes que están en la frontera, cerramos los puentes internacionales, ¿no? Y los primeros que empiezan a
a encenderse, ¿no? A renegar, pues es el sector empresarial, que ve a los migrantes como un problema, ¿sí? Por sus afectaciones económicas. Y eso, precisamente, creo yo que se puede traducir en un discurso, pues, racista, ¿no? De odio, de decir, de ver al migrante como un problema, pues. Sí. Ahora, a ver, pongo un ejemplo. En Tijuana hubo una situación que se dio en Haití que bueno, Tijuana se llenó de haitianos. O sea, había mucha población haitiana. Sí. Todos queriendo pasar a Estados Unidos. Pero cuando se deroga una ley o algo, o se les quita las visas, o ya no se van a otorgar más visas de residente a haitianos, hay una población fuerte de haitianos que se queda en Tijuana. Ahora, yo creo que inteligente ellos empezaron a buscar trabajos dignos, de tal manera que no se les viera como una especie de homeless o de mantenidos de parte de ayudas gubernamentales. Claro. Y creo, porque bueno, eso fue a lo mejor hace más de 10 años, pues hay una pequeña población que ya decidió quedarse allá en Tijuana y se absorbieron a Tijuana, y no hay una situación de racismo, o sea, porque pues, sabes que son trabajadores, allá andan. Yo creo que por ahí puede ser una solución viable, como el decir, bueno, que por otro lado también hace rato que decíamos del motivo, lo que pueden decir las iglesias, las universidades, en este caso la Ibero, confiada a la Compañía de Jesús, pues Jesús dice, a ver, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, era foráneo, era extranjero y me hospedaste. Que en una de esas también es como en ese sentido sí hay que ser un poquito más humanos y compasivos. Uh-huh. Aquí en La Laguna somos un pueblo de migrantes. Claro. O sea, ¿en qué momento se nos puede activar el chip de ahora, no sé, ser xenófobos, cuando los bisabuelos vinieron de otros lados? Ya sea de otros países o de aquí mismo, de Torreón. O sea, mi abuela tiene una hermana, se vino aquí a Torreón. Mucha gente de Zacatecas migró aquí a Torreón. Esta migración interna. Entonces, yo digo, en ese sentido sí tenemos como que tener esta actitud humana, solidaria. Uh-huh. O sea, no están migrando por placer, no vienen a hacer aquí una cosa de crimen organizado. Habrá algunos, como en todos los grupos. Claro. Pero yo diría, ¿cómo le podemos hacer para absorberlos como sociedad? Ofrecer por lo menos cosas mínimas. En el caso de Tijuana también, luego con el tiempo, muchos de ellos ya cuando pudieron pasar al otro lado se fueron. Pero te digo, unos se quedaron. Yo creo que para algo así puede ser que vaya a suceder. Sí. Pero bueno, que suceda de buena manera, ¿no? Claro, que se ofrezcan. Sí. A ver, es una situación, vienen situaciones difíciles, que podamos ofrecer salvavidas. Sí. Algo así se me ocurre que podríamos hacer. Bien, bueno, pues a propósito que mencionaba el tema empresarial, pues la próxima semana tendremos aquí para hablar, pues, el tema, ¿no? Parecido al presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna. Por lo pronto, y pues ya para despedir el programa, agradecer al Mayo, ¿no? Sí. Ismael Bárcenas, ¿no? Por esta plática, pero bueno, no sin antes... si nos pudieras dar un mensaje, Mayo, final sobre el tema y preguntarte qué es lo que esperarías que ocurriera en el tiempo corto, mediano, largo plazo sobre este tema. Sobre Trump soy muy pesimista. Sí. O sea, el peor escenario puede suceder. El peor escenario. Pero ciertamente es alguien que va a durar solamente 4 años. O sea, pero sí vienen, es una cuesta arriba, ¿verdad? Son 4 años que van a estar fuertes, difíciles y de muchas ocurrencias. Así es él, así es el personaje, un narcisista desatado, narcisista del libro de los libros de psicología. Entonces cualquier cosa puede pasar y no precisamente cosas buenas. Tenemos que aprender a ser solidarios como mexicanos de nosotros, porque también a veces los golpes de mesa o los aranceles se nos van a venir en contra. Tenemos que ser solidarios y en ese sentido creo que también tenemos que ser solidarios pues con estos grupos de migrantes que no vienen precisamente a México, vienen como país de paso. Somos país de paso, van a Estados Unidos. Pues van a ser 4 años difíciles y yo creo que en ese sentido que tratemos de ser solidarios como con nuestros bisabuelos fueron solidarios, ¿verdad? Claro.
Claro. Pues agradecido nuevamente, Mayo, por haberte tenido aquí con nosotros. Gracias, un gusto estar aquí en cabina y saludos al auditorio. No, hombre, pues el gusto fue nuestro. Ismael Bárcenas, padre Mayo, quien estuvo aquí para hablar sobre pues todo el tema migratorio, la postura, la actitud que tendría que tener la iglesia, las universidades y obviamente la sociedad en general. Gracias a Beto Rubio en los controles y la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan.